Vuelvo a visitar aquí en el piso de Radio Canal. Carlos, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Alejo. Bueno, Carlos, hoy tenemos un tema bastante interesante, sobre todo para nuestro país, ¿no? Y para estos últimos días vamos a estar hablando un poquito acerca de las retenciones. Pero comentanos de qué retenciones vamos a estar hablando en el día de hoy. Todo esto se origina porque hace rato que el sector agropecuario viene reclamándole a la conducción económica y al presidente que disminuyan las retenciones, que en definitiva es un impuesto que le aplica. Entonces, cuando días pasados el presidente concurrió, como es habitual que los presidentes concurran a esta exposición que es muy importante para Expo Rural. Exactamente. Entonces ahí aprovechó, hizo un anuncio económico, pero con un tinte político muy importante, que es decir, la reducción de las retenciones. Bien. ¿Qué son las retenciones? Porque todos hablamos de esto y a lo mejor técnicamente no conocemos qué es. Bueno, las retenciones es un impuesto, en definitiva, que se aplica a las exportaciones. O sea, cuando los productores o los agentes económicos venden al exterior, cuando les pagan, el Estado se queda con una parte. Ya lo vamos a ver con un cuadro para que quede bien claro. Pero esto, ¿cómo surgió? Claro, ¿cuándo arrancó? Porque hace mucho sabemos que se habla de las retenciones al campo, de esta problemática, se podría decir, estos impuestos. Exactamente. Pero ¿cómo arrancó? Claro, esto empieza muchos años atrás, cuando, supongamos, el gobierno fijaba el valor del dólar. Es decir, bueno, el dólar cuesta 1.000 pesos. Y por necesidades o por temas económicos, devaluaba el gobierno. Decía, bueno, ahora los dólares van a costar 1.500 pesos. Entonces, el sector el que exportaba se beneficiaba con ese importe tan interesante que el gobierno pagaba más por dólar. Entonces decía, bueno, para equilibrar, porque no todos tenían esa ventaja, le aplicaba un impuesto para que se quedara el gobierno con esa parte de la diferencia. Esa diferencia. Bien. Esa era una herramienta que se utilizaba habitualmente. Pero ¿qué ocurrió? Con posterioridad nuestro país ya lo hizo como una costumbre esto, por necesidades de dinero, para el tema del déficit fiscal, para que funcione el Estado, lo empezó a aplicar como algo normal, como un impuesto más, que en definitiva es algo que el Estado cobra por anticipado. ¿Por qué? Porque está juntándose con un dinero de futuras ganancias que puede tener el sector exportador. También tiene el nombre de derecho, retenciones o derechos, pero normalmente se utiliza la palabra retención. Bien. Y lo utilizan muy pocos países en el mundo. ¿Por qué? Porque en definitiva ponen a las exportaciones del país en desventaja con otros países, porque están cobrando menos, ¿cierto? Argentina es uno de esos pocos países que cobra estas retenciones, bueno, que, insisto, es un impuesto. Claro, es importante incluso para nuestro país, teniendo en cuenta el sector agropecuario, lo importante que es a nivel mundial. Exactamente, ¿no? Hoy en día el sector agropecuario es el que le está produciendo la mayor cantidad de divisas. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta que está el tema energético, hemos hablado de vaca muerta y demás, y que está empezando también a producir divisas, pero tradicionalmente es el sector agropecuario el que le provee al Estado los dólares que tanto necesita para pagar los vencimientos de los créditos que ha tomado, ¿no? Bien, perfecto. Ahora, con respecto al anuncio por parte del presidente, ¿qué es lo que ha anunciado? ¿Bajó las retenciones? ¿Quitó esas retenciones? Bajó las retenciones, o sea, no es que la quitó, el campo le está pidiendo que las quite totalmente, que va a ser muy difícil, por lo menos en el corto plazo, e hizo una quita. Si antes era el 20%, la bajó al 15%, o sea, no fue uniforme, sino que de acuerdo a cada producto, no solo en la parte de cereales y demás, sino también en la parte de carne, fue haciendo bajas, que va a ser algo interesante, por lo menos, si bien no es todo lo que pide el sector agropecuario, es algo interesante porque le va a mejorar la rentabilidad al campo y eso puede ser motor de una gran recuperación
por las inversiones que realiza el campo, ¿no? Bien, a pesar de que no sea, no se esté cumpliendo con el pedido total del campo, es una buena noticia. Pero es una buena noticia. Pero yo quiero aprovechar estas circunstancias de esta noticia tan importante, que hay otra herramienta fiscal que utilizan los gobiernos y casi todos los países del mundo lo utilizan, que son los reintegros a la exportación. Bien. Y que es justamente lo contrario. Lo contrario. Es decir, cuando un gobierno necesita divisas y quiere promocionar las exportaciones, le paga un plus. En lugar de quitarle ese plus por un impuesto, le agrega un porcentaje más. ¿Para qué? Para que el que va a exportar le sea más rentable y quiera exportar más. Claro, es un incentivo para que, quizás, por ejemplo, empresas argentinas tengan más ganas de exportar. Tengan más ganas de exportar. Y esto es muy importante. Actualmente no tengo, la verdad que no tengo presente si hay algún sector que se le hace algún reintegro, pero tradicionalmente lo fue. Yo recuerdo que muchos años atrás, sobre todo para las industrias pymes de San Francisco, los reintegros eran muy importantes. Recordemos que acá en su momento la industria de máquinas de herramientas fue muy importante y justamente funcionaba muy bien porque tenía todo este tipo de reintegro. Si te parece bien, podemos ver el cuadro en el cual yo he tratado de especificar con un ejemplo muy simple, ¿no es cierto? Con 100 dólares ponía con un tipo de cambio de 1.300 pesos, que lo que debiera cobrar el productor es 130.000, cuando se le aplica la retención, también simple del 10%, esos 13.000 pesos, en definitiva va a cobrar 117.000 pesos. Claro, tiene que pagar esos 13.000 pesos al Estado. Se lo retiene directamente. En cambio, en el caso del reintegro es el Estado que le paga, también un ejemplo muy simple, con el 10% de reintegro, en lugar de cobrar 130 va a cobrar 143 porque tiene ese reintegro. O sea, es un ejemplo muy simple, pero para que veamos el impacto que tiene. Y no nos olvidemos que el sector agropecuario es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de las inversiones, y eso se aplica directamente en la industria de la maquinaria agrícola, o sea que es un fenómeno multiplicador. Esperemos que, aunque no se han reducido tanto, que produzca efectos en el empleo, en las industrias agrícolas y demás, ¿no? Bien, y si bien por el momento las retenciones han bajado, todavía no se espera que se llegue al reintegro, ¿no? Claramente. Porque además el gobierno está con esta política del déficit fiscal cero y necesita de recursos. Y esto es un recurso muy simple, porque cuando se exporta, ahí se junta con el dinero, no tiene que salir a fiscalizar ni nada, es automático el ingreso de fondos. Pero no quedan dudas de que se está apostando mucho al comercio internacional, tanto empresas de afuera que vengan al país como empresas del país que puedan exportar. Exactamente, creo que es en síntesis, desde el punto de vista económico, es una muy buena medida. No, digamos, de excelencia, porque habría que sacarlas todas, pero creo que es una buena medida y marca un camino a emprender.